Queridos, muy buenos días, bienvenidos a estas últimas clases ya de electrotecnia. Esperemos que hoy tengamos la última clase de materia, para después trabajar en ejercicios, pensando en la prueba del viernes de la próxima semana. Entonces, lo que estuvimos viendo en la última clase fueron los circuitos trifásicos. Ya vimos que eran circuitos que tenían tres fuentes desfasadas en 120 grados entre sí, que podía ser secuencia positiva o secuencia negativa. Y que íbamos a trabajar con estos sistemas de forma balanceada, o sea, tanto la fuente como las cargas iban a tener el mismo valor. Y lo único que iba a cambiar eran, en el caso de las fuentes, los ángulos, y en el caso de las impedancias que iban a ser las mismas. Y dijimos también que podíamos tener cuatro tipos de conexiones. Podíamos tener conexión estrella-estrella, que fue la que vimos en la clase pasada, estrella-delta, delta-delta y delta-estrella. Entonces, la idea de hoy es ver rápidamente los tres casos que nos quedan. Con eso ya terminamos la materia. Viernes ejercicios, lunes más ejercicios, ya sea de esta o de alguna otra que les gustaría repasar. Y de ahí estaríamos listos para lo que es la prueba del día viernes de la próxima semana. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la conexión. Algo loco pasó ahí. Conexión estrella-delta. No les voy a colocar, en el libro aparece la misma conexión, de hecho la imagen la estoy sacando del libro, aparece la misma conexión, pero menciona que es balanceada. Yo no lo voy a mencionar porque ya dijimos que íbamos a trabajar solamente con casos balanceados. Entonces, en el caso de la conexión estrella-delta, observar de que acá nosotros vamos a tener también nuestras tres fuentes con los voltajes de fase, que están desfasados 120 grados entre sí. O sea, este tendría 0 grados, menos 120 y 120. O sea, tendríamos, en este caso, el V sub AN sería voltaje de fase, le vamos a llamar 0 grados, estaría en volt. V sub BN sería también voltaje de fase, pero ahora tendría un desfase de menos 120 grados. Y V sub Cn también sería igual a voltaje de fase más 120 grados. Esto estaría en volt. Si antes tenía la letra fea, ahora es más fea. Estoy ocupando una tableta más pequeña porque mi tableta original, mi gata hizo de las suyas y le aplicó un ataque de orina. Entonces también vamos a tener, esto va a implicar que vamos a tener también nuestras tensiones línea a línea, nuestra tensión de la línea A a B, nuestra tensión de la línea B a C y nuestra tensión de la línea C a. Entonces recordemos que en este caso, cuando veíamos las tensiones línea a línea, que es la tensión que se genera entre cada una de las líneas, sabíamos que volvíamos a ocupar el voltaje de fase, pero ahora lo teníamos que multiplicar por un raíz de 3. Entonces teníamos raíz de 3, voltaje de fase, raíz de 3, voltaje de fase, y ahora se desfasaban en 30 grados. O sea, aquí teníamos 30 grados, aquí teníamos menos 120 más 30, serían menos 90, y más 120 más 30 serían 150. En el caso anterior, en el caso que nosotros habíamos visto de conexión, voy a buscar acá el archivo para ir haciendo referencia, pero cuando nosotros habíamos visto la conexión estrella-estrella, teníamos que fijarnos, acá está, teníamos que fijarnos, en que lo que se estaba reflejando acá en la carga era directamente el voltaje de fase, que era este que estaba acá, se estaba reflejando directamente en la carga porque recordemos que ahí el neutro estaba unido. Lo que pasa es que la impedancia y la corriente que está circulando por ahí es pequeña, ínfima, pero estaban unidos, que fue como lo vimos en el ejemplo de acá. Entonces lo que se reflejaba en la carga era directamente la tensión de fase, y eso nosotros lo podemos apreciar acá, ya recordando esta unión que tenemos entre los neutros. Sin embargo, fíjense que en la conexión estrella-delta, lo que se va a estar reflejando acá en la carga ya no va a ser el voltaje de fase, sino que va a ser el voltaje línea a línea. ¿Ya? En la carga
se refleja la tensión línea a línea. La tensión línea a línea. O la tensión de línea. ¿Por qué ocurre esto? Nosotros podríamos hacer una ley de Kirchhoff acá, ley de Kirchhoff de voltaje, y fíjense que lo que nosotros tendríamos, ley de Kirchhoff de voltaje, tendríamos lo siguiente. Comenzando desde acá, tendríamos menos B sub AN, menos B sub AN, más B sub BN, más la tensión en la carga, voltaje en la carga en delta, eso va a ser igual a 0. Por lo tanto, el voltaje de la carga es igual a B sub AN menos B sub BN, que ya habíamos visto la semana pasada, perdón, la clase pasada, que en el caso de una conexión en estrella, B sub AN menos B sub BN es el voltaje línea a línea. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a estar reflejando acá en la carga van a ser directamente los voltajes línea a línea. Y por lo tanto, estas corrientes que están acá, las corrientes de fase, o sea, la corriente I sub AB, que es la corriente de fase, va a ser directamente el voltaje de la fase AB dividido por la impedancia en delta. Lo mismo para la corriente I sub BC. I sub BC va a ser igual a la tensión línea a línea entre B y C dividido por la impedancia, y lo mismo para la corriente I sub CA, que es el voltaje entre la línea CA dividido por la impedancia en delta. Voy a ordenar un poco para que quede igual que el resto. Entonces, ¿qué cosas debemos considerar y tener claras en este caso? Necesitamos recordar de que dependiendo del tipo de conexión que nosotros tengamos, debemos tener claro cuáles son las tensiones que se van reflejando, y en base a esa tensión que se vaya reflejando, voy a dejar aquí subrayado esto, en base a esas tensiones que se vayan reflejando, yo necesito obtener directamente de eso cuál va a ser la corriente. Porque en el caso anterior, de estrella a estrella, lo que se estaba reflejando en la carga era el voltaje de fase. En este caso, lo que se está reflejando en la carga es el voltaje de línea, ¿ya? Estas corrientes que están acá, estas corrientes tienen la misma magnitud entre sí. ¿Por qué? Porque es un sistema balanceado. Por lo tanto, sabemos que los voltajes de línea van a estar todos balanceados porque los voltajes de fase están todos balanceados, que es una doble implicancia. Pero se desfasan 120 grados entre sí. ¿Por qué se desfasan 120 grados entre sí? Nuevamente, los voltajes de fase se desfasan en 120 grados, por lo tanto los voltajes de línea también, y por ende las corrientes también se van a desfasar 120 grados entre sí. Si bien es cierto, como vimos en el ejemplo en la clase anterior, la corriente no va a tener el mismo ángulo que el voltaje, ¿vale? Razonable, a no ser de que esto sea solo una resistencia, cosa que no ocurre mucho en los sistemas trifásicos, van a tener las corrientes van a tener la misma magnitud entre sí, pero van a estar desfasadas 120 grados entre sí. ¿Ok? Y lo que nos falta ahora es obtener cuál sería la expresión de la corriente de fase, que sería I sub A. Hasta aquí, chiquillos, ¿hay alguna duda? Ya. Entonces, ¿cómo vamos a obtener esta corriente de fase I sub A, o corriente de línea, mejor dicho, I sub A? I sub A, fíjense que lo voy a cambiar de color para que quede un poco más claro, lo voy a trabajar en verde. I sub A, nosotros podríamos realizar
una ley de corriente de Kirchhoff, ley de Kirchhoff de corriente, ahí. ¿Y qué es lo que vamos a obtener si nosotros hacemos esa ley de Kirchhoff de corriente ahí? Voy a borrar acá. ¿Qué pasa que no borra esta cosa? Si nosotros hacemos una ley de Kirchhoff de corriente en ese punto que está en verde, fíjense que vamos a obtener ley de Kirchhoff de corriente, vamos a obtener que I sub A, que estaría entrando, también estaría entrando I sub CA más I sub CA menos I sub AB sería igual a 0. De acá obtenemos directamente entonces que I sub A, que es la corriente de la línea A, va a ser igual a I sub AB menos I sub CA. ¿Se fijan cómo esta expresión es muy similar a la expresión que nosotros teníamos la clase pasada para encontrar los voltajes de línea? Para encontrar los voltajes de línea teníamos que restar dos tensiones de fase. En este caso, para encontrar la corriente de línea, tenemos que restar dos corrientes de fase. Si nosotros desarrollamos todo esto de manera similar a cómo lo desarrollamos la última clase, vamos a llegar a lo siguiente. Vamos a llegar a que la corriente de la línea A, la corriente de línea A, va a ser igual a raíz de 3 veces la corriente de fase. Pero en este caso, va a estar desfasado en menos 30 grados. O sea, llegamos a una expresión muy similar a la que teníamos anteriormente, pero ahora lo que ocurre es que la corriente de fase es más grande que la corriente de línea. Y además está desfasada en menos 30 grados. En el otro caso es el voltaje de línea, el que es raíz de 3 por voltaje de fase. En este caso es la corriente de línea la que, bueno, en este caso, la corriente de fase la que se multiplica por raíz de 3. Y se desfasa ahora en menos 30 grados. ¿Ok? O sea, si nosotros queremos obtener, por ejemplo, la corriente I sub A, sería raíz de 3 por la magnitud de la corriente de fase, ángulo de menos 30. La corriente de la línea B también sería raíz de 3. La corriente de fase también estaría desfasado en menos 30. Y la corriente de la línea C sería raíz de 3. La corriente de fase por nuevamente un desfase de menos 30. Estas corrientes de línea también van a estar desfasadas 120 grados entre sí. Están desfasadas 120 grados entre sí, expresado aquí por esta corriente de fase, que en este caso de la corriente A sería I sub A menos I sub C, la corriente B sería I sub AB menos I sub BC, I sub BC menos I sub A, y en la corriente C sería I sub BC, I sub CA menos I sub BC. ¿Ok? Vamos a ver los tres casos. Si nos queda tiempo, hacemos un ejercicio. Y si no, ya el día viernes, hacemos entre viernes y lunes, hacemos un ejercicio para cada caso. ¿Ok? Otra forma de analizar este circuito, otra forma de analizar, es considerando que tenemos una impedancia conectada en delta acá, lo que podemos hacer es este delta pasarlo a straight y trabajarlo de la misma forma en que lo hayamos trabajado acá. Cualquiera de las dos opciones que nosotros hagamos es válida, pero depende de lo que explícitamente nos estén solicitando. Si nos están pidiendo las corrientes acá de la fase, quizás a pasar a la estrella no va a ser lo más recomendable. Todo depende de lo que nos estén pidiendo. Otra forma de analizar, convertir carga delta en estrella. ¿Cómo se hace eso? Recordemos que la impedancia en estrella es igual a la impedancia en delta dividido en 3. Esto es
para sistemas balanceados, que son los que nosotros vamos a trabajar acá, para sistemas balanceados. Ahora, ¿qué ventaja tendría hacer esto? Es que simplemente después yo hago la conversión y puedo trabajar con el equivalente monofásico. ¿Alguna duda, chiquillos? Entonces, lo importante aquí es tener claro cuál es la tensión que se refleja en la carga y en base a esa tensión yo obtener la corriente que necesito. Y después es aplicar ley de Kirchhoff de corriente o en algún caso ley de Kirchhoff de voltaje para ir obteniendo las relaciones. Lo que tenemos que tener claro y lo que a veces uno se confunde es que cuando yo planteo ecuaciones como estas, no es la resta tan directa, porque recordemos que estas son magnitudes fasoriales. Entonces piensen que en este caso no hay componente compleja, en estos casos sí. Entonces por eso después de estos análisis, o de este que está acá, aparecen los raíz de 3. Necesito otra hojita. ¿Cómo lo hago aquí? Okay. Entonces, ahora vamos a ver la conexión delta-delta balanceada. Déjenme sacar la imagen para que podamos ver con mayor claridad, porque si me pongo a dibujar, ya de por sí la letra es horrible. Esto hay que... Ajustamos el texto, le ponemos transparente, lo achicamos y listo. Ahí estamos. Perfecto. Entonces vamos a tener acá la conexión delta a delta. Conexión delta. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que tendremos que notar acá? Vamos a tener nuestras tensiones de fase, como siempre, desfasadas 120 grados entre sí, pero fíjense que en este caso no hay una diferencia entre la tensión de fase y la tensión de línea. O sea, en una fuente conectada en delta, el voltaje de fase es igual al voltaje de línea. En este caso, voltaje de fase igual al voltaje línea, línea, línea a línea. A pesar de que uno a veces se podría eventualmente llegar a confundir, lo ideal siempre es tener claro el dibujo. Hay ejercicios en donde no nos dan el dibujo, nos dicen sea una conexión delta-delta, por ejemplo, sea una conexión estrella-delta. Pero la idea es que independiente que nosotros nos digan en palabras o nos entreguen el dibujo en sí, que tengamos claro esto, que tengamos en nuestra mente el dibujo. Porque si tenemos en nuestra mente el dibujo, no vamos a tener ningún inconveniente en poder pensar qué voltajes son iguales a otros. Si es que se da el caso del voltaje de fase igual al voltaje de línea, si las corrientes de línea son igual a las corrientes de fase, que es otro caso que vamos a ver posteriormente. Entonces, nuevamente, si yo hago una ley de Kirchhoff de corriente acá, ley de Kirchhoff, o sea, ley de Kirchhoff de tensión, voy a llegar a que la corriente de fase, o sea, la corriente I sub AB, que es esta corriente que está ahí,
va a ser igual a el voltaje entre la fase A y B, el voltaje entre la fase A y B dividido por la impedancia en delta, que en este caso son las tres iguales. Por lo tanto, la corriente de I sub CA es igual al voltaje CA, también dividido por la misma impedancia, y la corriente I sub BC también es igual al voltaje BC dividido por la impedancia. O sea, de esa forma podemos obtener directamente las corrientes en cada una de las fases. Por fases siempre nos referimos a una sola tensión, que tiene obviamente su fase asociada, y a una sola impedancia que está relacionada con esa fuente. Entonces, esta fuente está relacionada con esta carga, etc. A eso nos referimos cuando hablamos de una fase. Y si nosotros hacemos una ley de Kirchhoff de corriente, igual que en el caso anterior, acá, ley de Kirchhoff de corriente, lo voy a anotar aquí, ley de Kirchhoff de corriente, obtenemos que la corriente I sub A, que estaría acá, va a ser igual a la corriente I sub AB menos la corriente I sub CA, que es lo mismo que teníamos anteriormente y que va a implicar entonces que la corriente de línea es igual a raíz de 3 por la corriente de fase. Y que naturalmente aquí hay un desfase de menos 30 grados. O sea, las corrientes se comportan igual que en este caso y las tensiones son iguales al estar la carga conectada en delta. O sea, perdón, al estar la fuente conectada en delta. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Que las tensiones que yo voy sacando dependen de la fuente. Fíjense que acá depende de la fuente, si los voltajes de fase y línea son iguales o si son distintos. Pero las corrientes van a depender más de la carga, si es que la corriente de línea va igual o se divide. Porque en este caso que habíamos visto en la clase anterior, la corriente de línea I sub A es igual a la corriente de fase. No tenemos esa separación, porque directamente la corriente que sale a la fuente llega a la carga. La corriente que sale a la fuente llega a la carga. En cambio, acá, la corriente que sale de la fuente se divide en este caso. Lo mismo esta, lo mismo esta. Mediante ahí la aplicación de la ley de Kirchhoff de corriente, determinamos cuánto es cada una de las cargas, o sea, cuánto una de las corrientes de la carga, que sería la corriente de fase, y también podemos determinar la corriente de línea. ¿Ya? Determinamos la corriente de fase, que son estas que están acá, y de ahí directamente determinamos cuánto es la corriente de línea. Y este circuito también tiene otra forma de analizarse. Otra forma de analizar. Que sería convertir todo a estrella. La impedancia, de la misma forma en que aparece aquí, y la fuente, vamos a ver, yo creo que el día viernes, un ejercicio en particular de cómo podemos dejar esta fuente conectada en estrella. Y de ahí trabajamos directamente con el equivalente monofásico. ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? Mientras yo trato de poder poner otra. Ahí sí. Y el último que nos va quedando, el último caso, lo ponemos transparente.
es cuando tenemos una conexión delta estrella. Conexión delta estrella. Y en esta conexión tenemos que hacer exactamente el mismo análisis. Vamos a poder hacer una ley de Kirchhoff de tensión acá, ley de Kirchhoff de voltaje, y después vamos a hacer una ley de corriente de Kirchhoff aquí, me dio muy bonito el punto, para determinar cuáles son las tensiones. Entonces, en este caso, nuevamente, las tensiones de línea o las tensiones de fase son igual a las tensiones de línea. Tensiones de fase igual a tensiones de línea. Tensiones de línea. Entonces tenemos B sub AB, B sub BC y B sub CA, que es voltaje de fase, ángulo de 0, voltaje de fase, ángulo de menos 120, lo que hemos venido viendo hasta ahora, y también aquí voltaje de fase, 120 grados en este caso. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo puedo obtener la tensión o cuál es la tensión que se estaría reflejando en mi carga? Si aquí yo realizo una ley de Kirchhoff de voltaje, voy a ver que esta tensión se estaría dividiendo entre estas dos cargas, ¿ya? Mientras que la corriente de fase que está acá, ¿cómo la voy a poder obtener si no sé cuál es la tensión que se está reflejando directamente acá? Entonces, veamos cuál sería. Trabajemos primero con la ley de Kirchhoff de tensión. Entonces, si yo tengo la ley de Kirchhoff de voltaje, vamos a tener que la hacemos en esa dirección, menos el voltaje V sub AB, esta corriente tendría esta dirección, por lo tanto sería más la corriente, vamos a expresar las corrientes, la corriente de fase dividido por la impedancia en delta, que sería esta tensión, y esta tensión sería menos la corriente, no, también sería menos, efectivamente, menos la corriente I sub B, también dividido por la impedancia en delta. Y eso sería igual a 0. ¿Por qué en este caso lo pusimos como menos? Porque el lazo de Kirchhoff va hacia acá, va en la misma dirección que esta corriente, por lo tanto estaría entrando como positivo acá, pero va en dirección contraria a esta corriente, por lo tanto estaría entrando como negativo. Ok, aquí me equivoqué porque como estamos hablando de tensión, tiene que ser corriente por impedancia, no dividir. Entonces acá es impedancia en delta por corriente I sub A, y aquí impedancia en delta por corriente I sub B. Ahí sí. Entonces nosotros podemos decir que la tensión A sub AB que tenemos acá es igual, podemos factorizar por la impedancia y decir I sub A menos I sub B. Y que esto a su vez es igual al voltaje de fase, ángulo de 0. Por lo tanto, la corriente I sub A menos la corriente I sub B es igual al voltaje de fase, ángulo de 0, dividido en este caso por la impedancia de carga. Ahora, tenemos esta resta entre I sub A e I sub B, pero tenemos que recordar que I sub B está atrasada en 120 grados
respecto a I sub A, porque estamos trabajando con secuencia positiva. Entonces, I sub B atrasa en 120 grados a I sub A. Entonces, ¿qué es lo que va a implicar eso? Nosotros va a implicar que I sub A menos I sub B sea igual a I sub A factor de 1 menos 1 ángulo de 120. Porque lo único que las diferencia es simplemente el ángulo. En magnitud sabemos que son iguales. Si nosotros desarrollamos esto, vamos a llegar a que I sub A raíz de 3 ángulo de 30. Eso es igual a, tenemos I sub A menos I sub B, I sub A menos I sub B es igual a todo esto, y por lo tanto I sub A menos I sub B, en verdad esto es igual a voltaje de fase, ángulo de 0, dividido por la impedancia. O sea, la impedancia de fase, que tiene más encima con el ángulo de 0, dividido por raíz de 3, y todo esto partido por la impedancia, va a ser igual a la corriente I sub A. ¿Ya? Fue un proceso un poco más largo, pero ahí llegamos a cuánto era la corriente I sub A. I sub B e I sub C se obtienen desfasando I sub A en desfasando I sub A en menos 120 y 120 grados. Ya, obviamente, al momento de nosotros resolver un ejercicio, no es necesario que hagamos todo este análisis. Lo que es importante es esto que está acá. ¿Y por qué es importante estas ecuaciones? Porque la idea es que yo pueda obtener las corrientes de fase, las corrientes de línea o lo que me estén solicitando directamente con con las fuentes, que van a ser mis datos de entrada, al final, con los datos que voy a obtener inmediatamente. Entonces, con el valor de la fuente, yo directamente voy a poder calcular cuánto va a ser cada una de las corrientes de línea. Voltaje de la fuente se va a tener que dividir por raíz de 3 y lo dividimos directamente por la impedancia de carga. Y naturalmente, con esa ya impedancia de carga, estaríamos listos porque aquí, como la carga está conectada en estrella, la impedancia, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Por lo tanto, aquí, con este directo el voltaje de fase, obtenemos cuánto es la tensión de línea. Y aquí también otra opción, convertir fuente a estrella y trabajar con el equivalente monofásico. O sea, podemos hacer este análisis y obtener cada una de las corrientes que nos estén solicitando, o podríamos, al final todo lo podemos pasar al caso que vimos en la clase anterior, que es que quedemos en una conexión estrella-estrella, y en ese caso hacemos simplemente el análisis monofásico. ¿Hay alguna duda, chiquillos? Súper. Entonces, yo voy a poner acá, y con esto vamos a terminar. Esto también está en el libro, pero lo voy a dejar en la clase por si alguien no lo ve ahí. Esto es, no quiero que sea tan grande, ¿sí? Ahí. Acá,
Aquí tenemos un resumen de las tensiones de fase y de línea. Esto también sale directamente en el Alexander Sadiku, y es un resumen bastante útil que nos muestra, dependiendo el tipo de conexión, cómo son las tensiones o corrientes de fase y cómo son las tensiones o corrientes de línea. Entonces, habíamos visto que en el caso de estrella-estrella, tenemos nuestras tensiones de fase, que fíjense que siempre son en secuencia positiva, y siempre estamos refiriéndonos a lo mismo, a no ser de que, claro, en este caso, las tensiones de fase son iguales a las tensiones de línea. Y acá nos expresan que las corrientes de fase son iguales que las corrientes de línea, que las podemos calcular directamente como aparece acá. Lo mismo para la conexión estrella-delta, delta-delta o delta-estrella. Entonces, este resumen nos permite recordarnos rápidamente cuándo tenemos que desfasar en 30 grados, cuándo no tenemos que desfasar en menos 30 grados, cuándo son mismas tensiones de línea, cuándo son mismas voltajes de fase, etc. Es una forma. Ahora, yo lo que recomiendo, no recomiendo aprenderse directo esta tabla que está acá. Esta nos puede servir para los desfases quizás, o para guiarnos con las expresiones. Pero el saber cuándo las tensiones de fase son igual a las de línea o cuándo las corrientes de línea son igual a las de fase, la idea es tenerlo claro a través del dibujo. En el caso de un ejercicio que nos den directamente el dibujo, no vamos a tener ningún inconveniente. Pero en el caso de los ejercicios que no nos dan los dibujos, ahí es donde vamos a tener algún problema con tratar de recordar. Naturalmente que la tabla nos puede servir, pero lo más importante es recordar cuando uno es igual a otro, cuando la corriente de línea es igual a la corriente de fase, o cuando la tensión de fase es igual a la tensión de línea, y recordar también el raíz de 3. Y fíjense que si aparece un raíz de 3, aparece un desfase de 30 grados o de menos 30, dependiendo de la conexión que estemos realizando. Entonces siempre asociar el raíz de 3 con un 30 o menos 30, dependiendo del caso, y verificar si es que la tensión de fase es igual a la tensión de línea. Chiquillos, ¿alguna duda con la clase de hoy? Perfecto. Entonces, con esto estamos terminando y terminamos ya la materia del curso, la materia que íbamos a ver para este semestre. El día viernes y el día lunes vamos a hacer ejercicios, al menos un ejercicio de cada una de los tipos de conexión, para que las hayamos visto todas. Ahí vamos a aprovechar de ver cómo podemos convertir también de delta estrella directamente, ya sea la fuente o la carga. El día miércoles de la otra semana, solamente clases de dudas o consultas, y después de eso vendría la prueba y ahí ya no tendríamos más clases. Así que si no tenemos más dudas, chiquillos, quedamos hasta acá. Que tengan un excelente término de semana y nos vemos el día viernes. Chao, chao.